Hoy vamos a profundizar en una pregunta profunda. ¿Por qué he de temer a Dios, si Dios es amor? Este tema parece contradictorio. ¿Cómo pueden coexistir el miedo y el amor? ¿Por qué dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Proverbios 9 y 10. En este video, exploraremos juntos este misterio. Entenderemos cuál es el verdadero temor de Dios y descubriremos cómo transforma nuestra fe y nuestra forma de vida. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero antes de continuar, tomemos un momento para orar. Señor Todopoderoso, abre nuestros corazones a tu palabra. Ayúdanos a comprender la profundidad de lo que significa temerte, no con miedo, sino con respeto, honor y amor. Que esta verdad nos fortalezca, nos purifique y nos acerque más a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué nos llama la Biblia a temer a Dios? Porque el temor bíblico no es un temor servil, sino un profundo respeto que nos mantiene en su luz. Nos enseña que Dios no solo es un Padre tierno, sino también un Rey glorioso ante quien toda la creación se inclina. Sin este santo temor, el amor se convierte en un concepto vago, una emoción frágil. Con él, el amor se convierte en un poder transformador que conduce a la verdadera libertad. Mano blanca indicando hacia la derecha si este mensaje ya te resuena. Te animo a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Aquí exploramos juntos la fe, la palabra viva y la fuerza interior que Dios nos da. Y quisiera dejarles una reflexión personal. Con demasiada frecuencia, reducimos a Dios a nuestra propia imagen, como si siempre tuviera que encajar en nuestras estructuras. Pero el misterio del temor de Dios nos recuerda que Él es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Cuando eliges vivir en este santo temor, descubres un amor aún más profundo, una paz que nada puede arrebatarte. Mano blanca indicando hacia la derecha, así que quédate hasta el final, porque este viaje bien podría transformar tu visión de Dios, e incluso el modo en que vives tu fe. Imaginemos una escena por un momento. Un niño entra en una gran catedral silenciosa. Sus pasos resuenan en las frías losas, las vidrieras proyectan una luz de colores y el aire se impregna de una solemnidad indescriptible. No tiene miedo, pero siente una presencia, un peso invisible que lo invita a respetar. Este es el temor de Dios. No es pánico ni huida, sino la profunda conciencia de estar ante el Santo de los Santos, aquel que creó el universo con un soplo. La pregunta es pues sorprendente. ¿No es la ausencia de este miedo lo que nos empobrece? ¿No será porque hemos olvidado la grandeza de Dios que nuestra fe se vuelve tan frágil, tan superficial? San Agustín, reflexionando sobre este misterio, decía: temer a Dios no es temblar ante él como ante un tirano, sino temblar ante el pensamiento de perderlo. El matiz es crucial. Quien ama profundamente siempre teme una cosa: herir a quien ama, empañar el vínculo sagrado que los une. No es el miedo lo que paraliza, sino la vigilancia lo que fortalece. Y, sin embargo, seamos sinceros, muchos de nosotros vivimos sin esta conciencia. Oramos con prisa, abrimos la Biblia distraídamente, tratamos las cosas santas con ligereza. Hablamos de Dios como una idea vaga, sin sentir el fuego que rodea su trono. Pero el temor de Dios despierta, sacude, reorienta. Nos recuerda que Dios no es solo amor tierno, sino también justicia ardiente. Mira la historia bíblica. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios dijo: quítate las sandalias, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Éxodo 3, 5. Moisés no corría por un campo de flores. Estaba ante un fuego que ardía sin consumir. Era un llamado a la adoración, pero también al respeto absoluto. Y cuando el apóstol Juan tuvo la visión de Jesús glorificado en el Apocalipsis, el que había recostado su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena, cayó a sus pies como muerto. Apocalipsis 1 y 17. Aquí está la misma persona, pero en una revelación diferente. Cristo, Rey de la Gloria. Estas historias no están ahí para asustarnos innecesariamente, sino para recordarnos que Dios no está en nuestra escala. Él es más grande que nuestras ideas, más santo que nuestros hábitos, más formidable que nuestros enemigos. Entonces, te hago la pregunta: ¿y tú? ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Un amigo que todo lo aprueba o un Señor que todo lo gobierna? ¿Has domesticado a Dios en tus pensamientos o le has dejado ser lo que es, el Todopoderoso? El predicador Billy Graham dijo: cuando perdemos el temor de Dios, perdemos la conciencia de su santidad. Y perder esta conciencia es privarse de la profundidad misma de la fe. Porque el temor de Dios es una puerta, una llave, abre a la sabiduría, abre a la madurez, abre a la verdadera libertad. Pero aquí está la tensión.
Este miedo no es un miedo aplastante. Es una reverencia que eleva. Nos enseña a mirar más alto, a caminar con más rectitud, a amar con más profundidad. Así que tal vez la verdadera pregunta no sea, ¿por qué temer a Dios si Dios es amor? Pero más bien, ¿cómo puedo amar verdaderamente a Dios si no le temo? Mano blanca indicando hacia la derecha y aquí comienza el viaje. Un camino donde el miedo y el amor se unen, no como enemigos, sino como dos pilares de una misma verdad. Imagina a un hijo que ama profundamente a su padre. No un padre distante, frío ni violento, sino un padre que lo vio, nutrió y protegió desde la infancia. Este padre sacrificó sus propios sueños para que su hijo pudiera llegar más lejos que él. Lo animó cuando cayó, lo corrigió cuando se desvió, pero siempre con mano firme y un corazón tierno. Este hijo lo ama tanto que no quiere decepcionarlo. No por miedo a un castigo severo, sino porque sabe cuánto lo ama su padre. Conoce su corazón, ha probado su bondad. Por eso, su respeto se convierte en una fuerza interior. Este respeto lo mantiene íntegro, le recuerda quién es y a quién pertenece. Esta es una imagen imperfecta, pero preciosa, del verdadero temor de Dios. Ella no destruye el amor, lo amplifica. No apaga la llama, la aviva hasta convertirla en fuego abrasador. San Agustín captó este misterio cuando dijo: temer a Dios no es temblar ante Él, sino temblar ante el pensamiento de perderlo. Estas palabras son poderosas. Revelan que el verdadero miedo no es el del esclavo ante su amo, sino el del amante ante su amado. Es el miedo a ver apagarse la luz que ilumina la vida. Ahora imagina otra escena. Un poderoso rey, sentado en su trono, recibe a dos visitantes. El primero es un esclavo, traído a la fuerza. Tiembla de miedo, pues sabe que una sola palabra del rey puede acabar con su vida. Su miedo es servil, pesado, opresivo. El segundo es el hijo del rey. Se acerca con respeto, sin pánico. Sabe que este rey también es su padre. No teme el rechazo, pero no quiere deshonrarlo. Su temor es noble, luminoso y lleno de amor. Esta es la diferencia entre el miedo al mundo y el miedo a Dios. El primero aplasta, el segundo eleva. Y si observamos con atención, ese miedo real ya existe en nuestras relaciones humanas más profundas. Un músico tiembla ante el pensamiento de traicionar la inspiración de su maestro. Un artesano teme manchar el honor de quien le transmitió su arte. Un soldado no tiembla ante el enemigo, sino ante la idea de traicionar la confianza de su general. ¿No son estos ecos terrenales de una verdad celestial? Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Así que, temer a Dios no es retroceder con temor, sino avanzar con reverencia, sabiendo que nuestras vidas son un testimonio. Un antiguo proverbio cristiano dice: el amor sin miedo se convierte en ligereza, y el miedo sin amor se convierte en esclavitud. Ambos deben caminar juntos. Y esto es lo que pasa cuando falta uno. Si dices que amas a Dios pero no le temes, corres el riesgo de tratarlo como a un compañero cualquiera, trivializando su santidad y transformando su gracia en licencia. Pero si le temes sin amarle, vives en una prisión, siempre angustiado, incapaz de gustar su ternura. El verdadero temor de Dios equilibra, como las dos alas de un pájaro que vuela en el cielo. Cierra los ojos por un momento e imagina. Eres ese hijo que regresa al hogar familiar después de años. Cruzas la puerta y ves a tu padre sentado en su sillón. Te mira, y en esa mirada, hay dos realidades a la vez. Una autoridad que inspira respeto y una calidez que te invita a acercarte. Sabes que esa mirada puede sondear tu alma, revelar tus secretos, pero también sabes que nunca se desvanecerá para ti. Este es el rostro de Dios. Un Dios cuya santidad nos supera, pero cuyo amor nos envuelve. Y es esta tensión entre grandeza y proximidad la que alimenta el verdadero miedo. Los padres de la Iglesia insistieron en esta verdad. San Juan Crisóstomo declaró: temer a Dios es acercarse a Él con el alma despierta, como un niño se acerca al fuego, no para alejarse, sino para recibir su calor sin quemarse. El miedo es esa vigilancia del corazón, ese respeto que mantiene puro el amor. Sin ella, el amor se corrompe y se vuelve superficial. Con ella, el amor se vuelve profundo, invencible, eterno. Así que dejad que esta escena de la vida penetre en vuestra mente. El hijo que ama, que honra, que respeta. Somos tú, soy yo, llamados a caminar delante de Dios no como esclavos asustados, sino como hijos honrando a su Padre. El temor de Dios no es el temor de los hombres. Jesús mismo lo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10 y 28.
Detengámonos un momento. Estas palabras no son ligeras. Son como una espada que corta las ilusiones. Jesús no habla de simples consejos de sabiduría humana. Revela una jerarquía de miedos. Replantea nuestra perspectiva. Vivimos rodeados de múltiples miedos. Miedo a la carencia, miedo al rechazo, miedo al futuro, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte misma. Pero Jesús dice, todos estos miedos son secundarios. Solo hay uno que debe reinar sobre todos los demás, el temor de Dios. Toda la Escritura da testimonio de esta verdad. En los Salmos, David proclama, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, Salmo 34, 8. Observe el poder de este versículo. El temor de Dios no produce terror, sino protección. Donde los hombres tiemblan ante sus enemigos, quienes temen a Dios encuentran refugio. Salomón, considerado el más sabio de los reyes, repite este mismo principio. El temor del Señor es para vida, y dormirás satisfecho, sin mal alguno. Proverbios 7 y 23. La verdadera seguridad no está en los muros, ni en el dinero, ni en los ejércitos. Está en el temor de Dios. Incluso la iglesia primitiva vivió en esta dimensión. El libro de los Hechos registra. Y la iglesia era edificada por toda Judea, Galilea y Samaria, y andaba en el temor del Señor, y crecía en número por el Espíritu Santo. Hechos 9 y 31. ¡Qué detalle! El crecimiento espiritual no se basaba solo en el amor o la alegría, sino también en este santo temor. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les exhorta. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2 y 12. No porque Dios sea impredecible o cruel, sino porque su salvación es demasiado preciosa como para tratarla a la ligera. Miremos nuevamente el Antiguo Testamento. Cuando Israel recibió la ley en el monte Sinaí, retumbó un trueno, la montaña humeó y el pueblo tembló. Moisés dijo entonces, Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 8 y 20. El temor de Dios es una barrera contra el pecado. Mantiene al hombre vigilante. Actúa como un muro invisible que protege el corazón del orgullo y la rebelión. Este hilo conductor recorre toda la Biblia. En Proverbios, el temor de Dios es el principio del conocimiento. Proverbios 1, 7. En Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12 y 13. En los Evangelios, Jesús repite una y otra vez, no temáis a los hombres, sino temed a Dios. En el Apocalipsis, el ángel proclama al mundo entero, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. Todo converge, el temor de Dios no es un detalle, sino un fundamento. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos hoy leen estos versículos sin dejar que penetren en sus corazones? Citamos Dios es amor, pero olvidamos que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12 y 29. Amamos las promesas de bendición, pero dejamos de lado los llamados a la santidad. Nos aferramos a su ternura, pero olvidamos su majestad. Pero la palabra no nos deja esta opción. Nos muestra a Dios en toda su plenitud. Amor perfecto, pero también santidad absoluta. Quien separa a uno del otro distorsiona el Evangelio. Así que hazte esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta tu miedo hoy? ¿Está vuelta hacia la mirada de los hombres, hacia sus juicios, hacia sus críticas? ¿O se vuelve hacia aquel cuya voz hizo temblar el Sinaí? ¿Aquel ante quien toda lengua confesará y toda rodilla se doblará? Recuerda, Jesús dijo que temer a Dios nos libera de otros temores. Cuando el temor de Dios gobierna tu corazón, nada puede esclavizarte. Ni el miedo a perderte algo, ni el miedo a la gente, ni siquiera el miedo a morir. Esta es la autoridad de la palabra, no adula, sino que corrige. No acaricia nuestras ilusiones, sino que las destruye. Pone las cosas en su justo lugar. Y solo poniendo a Dios por encima de todo encontramos la verdadera libertad. ¿Y tú a quién temes realmente? No respondas demasiado rápido. Deja que la pregunta te llegue a la mente, que se hunda en lo más profundo de tu corazón. Porque cada uno de nosotros vive con un miedo silencioso, a veces oculto a los ojos de los demás, pero que guía nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras noches de insomnio. ¿Qué te atormenta en el secreto? ¿Es el juicio de los demás? ¿Esta ansiedad de no ser aceptado, reconocido, validado? Quizás temes ser rechazado, criticado, burlado. Así que adaptas tus palabras, tus acciones, a veces incluso tu fe, para complacer las miradas humanas,
miradas que pasan tan rápido como la sombra de una nube. ¿O tu miedo se centra en el futuro, en la incertidumbre del mañana? ¿En el miedo a perderte algo, a perder lo que tienes, a no tener lo suficiente para ti y para tu familia? Cada nueva dificultad se convierte en una carga, cada información preocupante en una tormenta interior. Quizás tu miedo más profundo sea la muerte. No siempre lo admites, pero la idea de ese último aliento te aterra. Te preguntas, ¿qué sigue? ¿Luz o nada? ¿Descanso o juicio? Esta pregunta te atormenta, incluso cuando la escondes tras distracciones y ocupaciones. Pero déjame hacerte otra pregunta, aún más incisiva. ¿Tienes miedo de contristar al Espíritu Santo? ¿Tienes miedo de cerrar tu corazón al amor de Cristo, de vivir una vida llena de todo menos su presencia? Porque, como ven, la verdadera tragedia no es perder la aprobación de los hombres. La verdadera tragedia no es la falta de riquezas. La verdadera tragedia ni siquiera es la muerte física. La verdadera tragedia es vivir sin el favor de Dios, caminar sin su mirada amorosa, respirar cada día sin sentir su espíritu morando en ti. San Juan Crisóstomo dijo: quien teme perder a Dios ya ha encontrado la verdadera sabiduría. Mira a tu alrededor. El mundo entero está dominado por el miedo. La gente teme a la economía, la guerra, la enfermedad, la soledad, la vejez. Inventan seguridades artificiales, seguros, contratos, sistemas, distracciones. Pero en el fondo, sus almas permanecen desnudas. Y la mayor mentira es creer que podemos calmar estos miedos distanciándonos de Dios. Martin Luther King lo resumió en una frase brillantemente cierta: el que teme a Dios no tiene nada más que temer. ¿Por qué? Porque cuando Dios se convierte en el centro de tu miedo, todos los demás miedos pierden su poder. Cuando tu alma elige temblar solo ante su santidad, ya no necesitas temblar ante los hombres. Cuando temes contristar al Espíritu más que perder una reputación, ya eres libre. Cuando temes decepcionar a tu Señor más que morir, entonces incluso la muerte se convierte en una puerta, no en una prisión. Pero tú, ¿dónde estás? Si alguien pudiera leer tus pensamientos más profundos, vería un corazón dominado por el temor del mundo o un corazón lleno del temor del Señor. ¿Cuál es la voz que gobierna tus elecciones, tus reacciones, tus silencios? Detente un segundo. Pregúntese, ¿cuál es mi principal miedo? Porque siempre hay un miedo maestro. Siempre. Algunos viven bajo el miedo al fracaso, otros bajo el miedo a la pobreza, otros bajo el miedo a la soledad. Pero el verdadero creyente está llamado a vivir bajo otro miedo, un miedo santo, que libera en lugar de esclavizar. Un antiguo proverbio cristiano dice: el que anda en el temor de Dios no teme ni de día ni de noche. Y esta es la prueba de tu alma. ¿Duermes con la paz de quien sabe que Dios está con él, o te duermes con la angustia de quien sabe que no está preparado? La verdadera pregunta no es: ¿tengo miedo? Porque todo hombre conoce el miedo. La verdadera pregunta es: ¿qué miedo gobierna mi vida? Mano blanca indicando hacia la derecha. Este es el espejo que el Espíritu pone hoy delante de ti. Puedes elegir mirar hacia otro lado y continuar como si nada hubiera pasado. O puedes elegir buscar en tu corazón, dejar caer las máscaras y enfrentar la verdad. ¿A quién temes realmente? Los primeros cristianos entraron en la arena romana con el temor de Dios en sus corazones. La multitud los vitoreaba como a condenados, los leones rugían tras las puertas, los soldados los escoltaban sin piedad. Pero caminaban con una paz que desafiaba toda lógica. ¿Por qué? Porque sabían que la muerte no podía arrebatarles lo que Dios les había dado. Su miedo a los hombres había desaparecido, pues otro miedo, aún mayor, reinaba en ellos: el temor del Señor. Tertuliano, en el siglo II, observó: la sangre de los mártires es una semilla. Estos hombres y mujeres, lejos de dejarse paralizar por el miedo, se convirtieron en el testimonio vivo de una fe invencible. San Juan Crisóstomo, perseguido por su predicación, lo afirmó con contundencia: nadie puede dañar al hombre que teme a Dios. El enemigo puede confiscar sus bienes, exiliarlo, encerrarlo, incluso destrozar su cuerpo, pero no puede alcanzar su alma, porque su alma pertenece al Señor. Retrocedamos a estos siglos turbulentos. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue arrestado por su fe y se le ordenó negar a Cristo y quemar incienso a los ídolos de Roma. Le prometieron la vida si cedía. Respondió: durante 86 años le he servido, y jamás me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey, que me salvó? Fue entregado a las llamas, pero su testimonio aún arde en los corazones. Más tarde, bajo el imperio, hombres y mujeres comunes, esclavos, madres,
ancianos, sufrieron torturas. Y cuando se les preguntaba, ¿pero no tienen miedo de morir?, respondían con cánticos, oraciones y miradas al cielo. Su temor a Dios era más fuerte que el terror a la tortura. Y este fuego no se apagó con la antigüedad. En cada siglo han surgido testigos. En la Edad Media, Catalina de Siena se atrevió a enfrentarse a papas y reyes, porque el temor de Dios ardía más que el temor de los hombres poderosos. En el siglo XVI, Martín Lutero compareció ante el emperador y las autoridades religiosas de su época. Le exigieron que se retractara de sus escritos. Su respuesta aún resuena: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No fue orgullo, fue la fuerza de un hombre lleno del temor de Dios. Más cerca de nosotros, Martin Luther King, amenazado de muerte, acosado, encarcelado, seguía proclamando: el que teme a Dios no tiene nada más que temer. Sabía que su misión era más grande que su vida. El hilo conductor es claro: a lo largo de los siglos, los que temen a Dios se vuelven firmes. Llamas, espadas, prisiones, amenazas, nada pudo detener a estos hombres y mujeres, pues sus almas ya habían elegido. No los impulsaba el miedo al mundo, sino la reverencia a aquel que se sienta en el trono eterno. Mano blanca indicando hacia la derecha, el temor de Dios forjó su coraje, como el fuego forja el acero. El temor de Dios es una llama suave pero poderosa. Ella danza como una luz en la oscuridad. No aplasta, eleva. No sofoca, libera. Ilumina sin quemar, purifica sin destruir. Es como el rocío de la mañana que refresca el alma sedienta. Como el viento invisible que acaricia la piel y sin embargo vuelca montañas. Como el mar, tranquilo la superficie pero profundo, insondable, infinito. El temor de Dios no es una cadena, sino una llave. Una llave que abre la puerta a la verdadera libertad. Una llave que disipa otros miedos, falsos apegos e ilusiones engañosas. Un antiguo proverbio cristiano dice: el que se arrodilla ante Dios, estará de pie ante cualquiera. Y es cierto, el hombre que inclina su corazón ante el Señor se vuelve más recto que todos los reyes de la tierra. La mujer que tiembla ante la idea de entristecer a su Señor se vuelve más fuerte que todas las amenazas. El temor de Dios es un soplo, un aliento que atraviesa los siglos, que anima a los profetas, que inspira a los santos. Ella es el susurro que evitó que José sucumbiera a la tentación. Ella es la fuerza que hizo que Daniel dijera: no dejaré de orar, aunque el decreto del rey me lo prohíba. Ella es la canción silenciosa que hizo temblar los muros de los tiranos. No es la tormenta la que arranca, sino la lluvia la que fertiliza. No es una carga, sino una elevación. Ella no es una pared, sino una puerta. El temor de Dios transforma. Ella transforma las lágrimas en canciones, las cadenas en alas, el polvo en luz. Quien lo lleva en el corazón ya no camina solo, camina con el paso seguro de quien ha visto lo invisible. ¿Y tú, sientes ese aliento? Él está ahí, discreto, pero poderoso. Espera que abras tu corazón, que dejes ir otros miedos, que dejes entrar este temor sagrado, dulce como una canción, fuerte como un trueno. Así que os pregunto, ¿queréis vivir en el temor del mundo o en el temor de Dios que os hace invencibles? Porque ambos no pueden coexistir. Si eliges el miedo a los hombres, siempre vivirás dependiendo de sus miradas, sus palabras, sus amenazas. Pero si eliges el miedo a Dios, descubrirás una libertad que nada puede destruir. Recordad, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No es una promesa vaga, es una certeza. El temor de Dios no es una prisión, sino un camino. Un camino estrecho pero luminoso. Un camino que no conduce al terror, sino a la alegría, a una paz que el mundo no puede dar. Así que hoy, toma esa decisión. Así que hoy, toma esa decisión. Ni mañana, ni más tarde, ni cuando ya tengas todo resuelto. Ahora, orad y decid: Señor, concédeme caminar en tu temor, para que mi vida refleje tu honor y tu gloria. Mano blanca indicando hacia la derecha, y si este mensaje te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta a este vídeo para apoyar este trabajo. Cuéntame también en los comentarios qué te gustó más de esta publicación. Y si no sabes qué escribir, simplemente escríbelo. Dios es grande para dar testimonio público de vuestra fe y manifestar vuestra presencia. Por último, no te vayas todavía, haz clic en el vídeo que acaba de aparecer en pantalla. Te llevará aún más lejos en tu camino con Dios. Cara rezando.